Ahora tenemos como último expositor a la doctora Miriam Velarde Inchaustegui. La doctora, como dijimos al comienzo, es médica neuróloga especialista en neurodesarrollo del Departamento de Conducta del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es directora médica del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje y es vicesecretaria de la Academia Iberoamericana de Neuropsiquiatría. La doctora se va a ocupar durante 20 minutos del tema déficit de atención e hiperactividad a lo largo de la vida. Bueno, agradeciendo la invitación, ¿no?, doctor Bursten, al Instituto Nacional de Salud y a la Academia de Medicina. Y sí, voy a hablar acerca del trastorno por déficit de atención y realmente estoy muy agradecida que se tome este tema, porque es un tema que muchas veces ha quedado relegado, pero felizmente este último tiempo se da cuenta la importancia que tiene este trastorno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y realmente es a lo largo de la vida, porque el 60% de estos niños diagnosticados con TDAH son niños que posteriormente pueden quedar hasta la adultez, ¿no?, con el trastorno. Este es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Fiestas Patrias, como están viendo, y el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Entonces, ¿qué es el TDAH? Es un desorden común de la conducta y realmente bastante común, que ahora a veces hay muchas controversias porque dice que podría estar sobrediagnosticado, que evidentemente también puede ser así, y se evidencia pues en la etapa escolar. Ahora en la DSM-5 se da hasta los 12 años más o menos. Y es un incremento de la conducta motora, la impulsividad, la distractibilidad y la inatención. Todo esto altera el desarrollo del niño. Es un trastorno neurobiológico. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas hace algunos años, tenía a mi profesor, el doctor Juan Manuel Cuba, ¿no?, que me decía: Miriam, ¿qué haces tú dedicándote a esos niños malcriados? A esos niños malcriados hay que tirarle un buen par de latigazos con el San Martincito y después, y esa es la manera. Esos niños, ¿qué tiene que ver la neurología con este tipo de niños? Pero ahorita vamos a ver cómo el tiempo nos da la razón. Este es un trastorno neurobiológico, ¿no? Entonces, es cierto que la conducta hace que la conducta sea disruptiva y esto hace que tengan una mala calidad de vida, ¿no? Y el diagnóstico, evidentemente, es un diagnóstico clínico y que se basa pues en la anamnesis sobre todo. Pero vamos a ver esto, afecta más a niños que a niñas. Es cierto que afecta más a los niños, como todos los trastornos del aprendizaje también, ¿no? Generalmente son más a los niños y tendría de repente que ver, había por ejemplo con la dislexia y todo, había que ver con la testosterona. Pero últimamente las niñas en la etapa ya de la pubertad y de la adolescencia equiparan con los niños en el trastorno del TDAH. No existen factores raciales, la mitad de los casos se instala antes de los 4 años, pero se hace evidente en la edad escolar. Y los síntomas se presentan en 2 o más lugares. Esto es importante saber que no solamente es en un sitio, tiene que ser en 2 o más lugares, porque de lo contrario podríamos estar hablando de otra patología, ¿no?, una depresión o alguna otra situación. Y en los criterios que tienen parientes hasta en 3 generaciones con problemas de aprendizaje, enfermedades afectivas, con manía, depresión, alcoholismo. Por eso es que es tan importante nosotros cuando hacemos la anamnesis preguntar a los padres cómo son los abuelos, los tíos abuelos, y porque ellos de repente no pueden tener el TDAH, pero puede estar en la familia. De repente generalmente se ríen cuando les digo, de repente tienen alguno de esos parientes que son inconstantes, que tienen varias mujeres,
o varios hombres, ¿no? Se les va preguntando y a veces se ríen. Le digo, sí, a veces que van de pueblo en pueblo dejando por ahí, como se dejaba antes, los niños. Entonces, y se ríen, pero generalmente tenemos pues esos antecedentes. Entonces es importante preguntarles, o si toman mucho alcohol, o si hay drogas, o qué. Y la etiología está a nivel de los neurotransmisores, y felizmente eso ahora ya lo sabemos. Realmente hay los genes implicados, generalmente es el DATA1 y el DRD4, pero es multigénico, porque hay del gen del riesgo. Entonces, como vemos acá, la etiología es múltiple, hay de factores ambientales, neuroanatómicos, neuroquímicos, los daños del sistema nervioso, los genéticos son los más importantes. Entonces, acá, si nosotros vemos, entonces, no hay puntero, ¿no? Pero si nosotros vemos acá, no importa. Aquí vemos, por ejemplo, normalmente cómo va la noradrenalina y la dopamina. La noradrenalina y la dopamina tienen que pasar el espacio intersináptico hacia la otra neurona para darle el impulso. Entonces, normalmente pasa a través del transportador y entonces va pasando y la otra neurona recibe el impulso para que el niño vaya prestando la atención debida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el niño con TDAH? Esta noradrenalina y la dopamina es atrapada por el transportador. Entonces la siguiente neurona no es estimulada. Entonces por eso es que el niño no logra prestar la atención porque no recibe el estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos el medicamento? El medicamento lo que hace es bloquea al transportador. Entonces, al bloquear el transportador, hace que la dopamina y la noradrenalina estimulen a la otra neurona y el niño preste atención. Pero el medicamento, como siempre le digo a todos los papás, no es curativo, porque el medicamento lo único que hace es que este niño por determinada cantidad de horas preste atención. Y eso siempre hay que hacerles hincapié, porque no es que porque el niño va a tomar el medicamento va a curarse y va a estar atento, sino imagínense. Entonces esto lo importante, por eso es la manera interdisciplinaria de trabajar este tema. Entonces los neurotransmisores implicados son la noradrenalina y la dopamina. La noradrenalina que controla el estado de alerta, ¿no? Y la capacidad para la atención selectiva, y la dopamina que activa todos los responsables de recompensa, comportamiento sociablemente aceptado, ¿no? Es esto. Y en los defectos genéticos, esto ya se sabe desde anteriormente, pues que está desde los estudios que se ven, por ejemplo, de Cook y colaboradores, que reportaron esta variabilidad de genes transportadores de AT1. Después la HOS en el 96 encontraron los genes de receptores de D4, pero realmente hay muchos genes implicados. Y en Colombia, en una comunidad aislada que es de la comunidad paisa, que es más, ellos se relacionan entre sí, encontraron el gen de la latrofilina 3. Por eso le digo, es multigénica, de ahí es lo difícil para nosotros de poder ver. Pero aquí está. Acá estaba la... Ya. Entonces, los factores no genéticos está la prematuridad, el alcohol, tabaco materno, la hipoxia perinatal. Son factores muy importantes para la presencia también, en un 20 a 30%, porque del 70 al 80% son factores genéticos. El diagnóstico, como les dije, es eminentemente clínico y nos basamos en una anamnesis, que la anamnesis debe ser completa, detallada, con todo lo que nos han dicho del neurodesarrollo, porque es tan importante. Se hace la evaluación neurológica que realmente no implica mayores sinologías, ¿no? Son cosas mínimas, una pequeña dispraxia o alguna otra alteración. Y las encuestas que tenemos que hacer, tanto a los padres de familia como al colegio, ¿no? Porque generalmente pasa muchas horas en el colegio el niño. Y de ser necesario se piden los exámenes auxiliares si es que podemos descartar de repente tiene alguna otra patología, ¿no? Un síndrome convulsivo, por eso los trastornos de conducta, o de repente tiene problemas auditivos y entonces pedir unos
potenciales evocados auditivos, una tomografía, una resonancia, depende de lo que nosotros veamos en la parte neurológica. Y la otra donde nos apoyamos son con las evaluaciones psicológicas, de ser necesario, la de lenguaje, la de integración sensorial, la psicomotriz. Todo eso nos sirve para el trabajo porque debemos hacer un trabajo interdisciplinario. Los síntomas del TDAH son estos que siguen todavía en la DSM-5, son 9 de inatención, 6 de hiperactividad y 3 de impulsividad. De esta sintomatología que pueden ir leyendo ustedes, realmente tienen que tener, para nosotros considerar que tienen problemas de inatención, deben de tener de estos 9, 6 o más de los de inatención. Y de los de hiperactividad, juntos con lo de impulsividad, también debe tener 6 o más para nosotros considerar hiperactividad e impulsividad. Los signos de impulsividad son muy importantes, a pesar de que son solo 3, que son interrumpe o contesta una pregunta antes de ser consultado, tiene dificultad para esperar su turno, interrumpe o se entromete en juegos o conversaciones de otros. Estos son muy importantes porque a veces estos son los que persisten en la adultez. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando vamos manejando y se nos atraviesa algún carro, por ejemplo, entonces normalmente nosotros podemos decir, fastidiarnos y decir, este es un burro manejando, qué sé yo. Pero ¿qué hace el TDAH adulto, impulsivo? ¿Qué es lo que hace? Comienza a seguirlo, a cerrarle, ¿no? Va, corre con el carro y lo cierra y le bloquea. Y eso reconocen los padres de familia cuando les cuento. Dicen, ese soy yo, doctora. Me dicen, ese soy yo, doctora. Porque ellos la agarran y exactamente, porque de repente, como dice el doctor Milton Arce, del otro carro baja un tremendo sambo y lo tira y se arruinó. Por eso es cierto la situación, ¿no? Pero eso es lo que les da dificultades para la vida, porque eso les da problemas. Porque por impulsividad, y tenemos políticos impulsivos, ¿no? Que a veces se meten en problemas porque hablan a veces de repente cosas que no deberían, ¿no? Entonces están estos subtipos, está el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Depende porque podemos tener, el inatento es aquel niño que parece que estuviera en la luna, pero está sentadito en su sitio, nadie, a veces ni se dan cuenta que tiene el problema, porque está sentadito en el sitio, y está ahí, pero está en otra, ¿no? El hiperactivo impulsivo, que es el que más se nota, porque son los niñitos que están siempre correteando, se paran, fastidian, entonces es lo que más se nota, y está el combinado que tiene de los dos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas que están involucradas en el TDAH? Está la corteza prefrontal, con la parte ejecutiva, el sistema límbico por la motivación y la emoción, los órganos sensoriales del lóbulo parietal para la percepción, el hipocampo para la asociación, el locus coeruleus, el SARA para la atención, el estado de alerta, y el núcleo accumbens y el estriado para la integración de los sentimientos, pensamientos y movimientos, ¿no? Y tenemos entonces el sistema atencional anterior y el posterior. El atencional anterior, que está mediado por la dopamina y la norepinefrina, y el posterior mediado por la norepinefrina, ¿no? Entonces el anterior nos analiza los datos, nos prepara las respuestas para la ejecución, y el posterior nos libera los estímulos antiguos y nos cambia los focos a los nuevos estímulos para que no nos quedemos pegados en el anterior. Y esto es para que vean en las neuroimágenes cómo es un paciente normal, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Cuál es? Ahí está. Aquí está, ahí está. Entonces, por ejemplo, en este paciente normal, nosotros tenemos pues que la corteza anterior cingulada se activa, pero en el paciente con TDAH, más bien, no está activa, pero sí la zona frontoestratial. Y acá estamos viendo, por ejemplo, este niño que tiene en la tomografía por emisión de positrones, estamos viendo que el niño tiene, después de que tenía una anoxia neonatal severa, hay una asimetría en la captación cortical y la frontotemporal. Y hay aumento de la captación cortical acá cuando se le hace el tratamiento con el metilfenidato.
Y acá estamos viendo a los transportadores en el SPED. Miren los transportadores en el paciente control y los transportadores en el paciente con TDAH. Como les decías, los transportadores están como más aumentados y eso ellos bloquean que pase la noradrenalina y la dopamina. Acá tenemos la disminución de la concentración de los transportadores cuando se les da el tratamiento con metilfenidato. Y esto es lo que Castellanos en el 2002, el doctor Francisco Javier Castellanos, que lo tuvimos en nuestro curso internacional de neurociencias del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ahora en agosto de este año. El doctor tuvo la amabilidad de venir, es nuestro principal investigador, que es latino, de origen boliviano, en la Universidad de Nueva York, y él descubrió que hay un menor grosor de la corteza cortical en este tipo de niños, ¿no? De los de TDAH. Eso es para decirles que sí hay una evidencia neurobiológica, a lo que le decía que mi profesor decía, estos son los chicos malcriados que hay que tirarle latigazos, ¿no? Entonces, el tratamiento es a base de estimulantes y es el metilfenidato o las anfetaminas, son los que tienen un mejor resultado, un 80% de resultado. Están también los no estimulantes como la atomoxetina, los nootrópicos y otros estimulantes del estado de alerta de modafinilo. Nosotros acá en el país lo que tenemos es el metilfenidato, tenemos de acción corta, de acción media y de acción prolongada. También tenemos la atomoxetina, que es el no estimulante, y también tenemos el modafinilo, pero no tenemos mayor experiencia con esto. ¿Y cuáles son los riesgos médicos de estos pacientes? Se ha hecho los estudios, se hizo los estudios con el doctor Eduardo Barragán de México, en el que participamos, y se encontró que estos niños tienen 2.5 veces más riesgo de tener crisis convulsivas. Los problemas del sueño, 39 a 56%. Generalmente estos niños son los ojos duros, ¿no? Que se demoran en ir a la cama en la noche, ¿no? O si hay una fiesta en la casa, pues ellos se quedan hasta lo último. Pero también se levantan a veces muy temprano, y es domingo y están ahí dando vueltas. Más sonambulismo, menor tiempo total del sueño, trastornos de la coordinación motora, porque ellos tienen a veces torpezas motoras y hace que se topen con las cosas, que las tumben, y los papás por eso reniegan con ellos. Hacen menos ejercicio físico, proclividad de accidentes hasta en un 57%, más riesgos de heridas, de envenenamiento accidental. Y todo esto es ¿por qué? Por la impulsividad, ¿no? Porque son además, toman más riesgos, están menos coordinados, son oposicionistas, que los papás le dicen una cosa, ellos hacen otra, temerarios, y están a veces se les escapan a los padres, ¿no? Y entonces también tenemos, por ejemplo, problemas al conducir, tienen pobre direccionamiento, tiempo de respuesta al frenado más lenta, uso de hábitos menos seguros por los riesgos que les gusta tomar, es más común que conduzcan sin haber obtenido licencia, más accidentes y son frecuentemente más culpables, más multas, alta velocidad 4 a 5 veces, peores accidentes. Entonces, estos son estadísticas americanas y están viendo que se gasta mucho más en ellos, ¿no? Y se les suspende más las licencias. También en la parte laboral tienen más despidos, cambios de trabajo frecuentes y tienen un desempeño más bajo. También en la parte social, en la salud y estilo de vida, tienen menos amigos cercanos, relaciones más cortas, porque son inconstantes, ¿no? Entonces van de un lado para otro y considerados por sus padres con dificultades sociales, y es 2.5 veces más que mueran por accidentes o suicidio. Pasan más tiempo al teléfono, mirando la televisión o con sus amigos, menos tiempo de lectura, menos educación formal y menos ejercicio, más factible es que fumen y consuman alcohol a menores edades y mayor uso de seguros médicos. Por eso es tan importante hacer la detección de estos niños a tiempo, porque como les digo, estos niños son los eternamente castigados.
Una vez que la profesora o los papás los agarran, como dicen, de punto, de todo le van a echar la culpa. Y entonces, y ellos a veces no son culpables de lo que está pasando, pero como es el que siempre está inquieto, oposicionista, entonces él comienza a sentir que es malo. Y como son gente inteligente, que tienen mucha capacidad, como siempre digo yo, que tienen un alto octanaje y muchas capacidades para hacer, entonces lo que pasa, comienza a decir soy malo y va por la conducta negativa y antisocial. Y les pasa todo esto, por eso es tan importante detectarlos a tiempo. Estas son estadísticas de la atención que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del 95 al 2014, y ustedes como verán, esto fue cuando empezamos, y entonces luego se ha ido dando que a través del tiempo nosotros vamos manteniendo, dependiendo la casuística, tenemos acá entonces un 7.56% que va con la estadística mundial, ¿no? De 16.068 niños que hemos diagnosticado en estos años. Y tenemos acá que mujeres está en 19.33% y varones en el 80.67%. Como les digo, generalmente son 4-1, va variando ahora, las mujeres están en aumento, ¿no? Y esto para que vean ustedes el impacto de la falta de tratamiento, el subtratamiento en los niños o en los adultos también, como les decía, entonces van a usar más los sistemas de salud porque van a tener mucho mayor cantidad de accidentes, mayor ingreso a los servicios de emergencia, 2 o 4 veces más colisiones automovilísticas, en la escuela y en la ocupación 46% más de expulsiones, 35% más de abandono, bajo nivel ocupacional, entonces abuso de sustancias, 2 veces más riesgo que la población y que lo hagan de inicio temprano, menor probabilidad de abandonarlo en la adultez. En la familia pueden causar 3 a 5 veces más divorcios por los padres o separaciones, por los conflictos que causan entre ellos, y tienen 2 a 4 veces más peleas con los hermanos. En los empleos, ausentismo de los padres, por los niños mismos, por los accidentes que pueden tener, y eso hace una menor productividad. Entonces, lo que yo les quería decir que el TDAH impacta en todos los aspectos de la vida del paciente, ¿no? Desde la mañana para levantarse, porque son más, no se organizan y como dicen, comienzan, se entretienen en una otra cosa, en la escuela, en el trabajo, en los deportes, en las relaciones familiares, cuando están conduciendo, al acostarse. Entonces, por eso es tan importante detectar a estos niños a tiempo para poderles dar no solamente la parte medicamentosa si es necesario, porque también a veces si tenemos otro tipo de padres que lo pueden llevar a cabo, no necesitan medicación, pero sí los otros tipos de terapia concomitantes, ¿no? Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Muy agradecido, doctora.